Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños, en la malicia, empero perfectos en el sentido. ¿Qué quiere decir volverse como niños? Una característica principal de los pequeños es la inocencia, misma que evoca pureza y falta de culpa, lo cual da testimonio de que los niños no nacen con pecado alguno. Finalmente, recordemos que el apóstol Pablo también nos exhorta a imitar a los niños en su falta de malicia y pecado. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 6. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en el profundo de la mar. Por lo tanto, cada uno dará cuenta de su conducta ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio de la condición de pureza que tienen los niños, es decir, al no tener conciencia de la maldad, los niños se mantienen sin pecado desde que nacen, hasta que pueden hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Por esta razón, el Maestro de Galilea nos exhorta a imitarlos en su inocencia y falta de malicia. Para alcanzar el reino de los cielos, si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El profeta Ezequiel dice claramente que el alma que peca, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente, como he hecho. Por lo tanto, mientras el niño está en el vientre de su madre, no tiene pecado alguno. No, tampoco al nacer, sino hasta que llega a ser joven. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Dicha reprensión culminó con un gran sentimiento de culpa y la necesidad de perdón. El versículo 5 en esta versión dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento, y que desde antes de nacer ya era un pecador. Traducción lenguaje actual. Esta expresión del rey David de ninguna manera debe entenderse como una declaración de que debido a la relación sexual necesaria para engendrarlo, al nacer un niño tenga pecado. Más bien, manifiesta la condición de pecado que tienen todos los seres humanos en su inclinación al mal. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Se ha tomado como argumento para establecer la idea del pecado original. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El contexto de este salmo habla del gran pesar y arrepentimiento del rey David ante la reprensión que le hizo el profeta Natán cuando pecó al tomar a Betsabé, mujer de Uría Eteo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tema bíblico. En la iglesia mayoritaria existe el concepto del pecado original.
mismo que hace referencia a que la desobediencia de Adán y Eva no es una transgresión personal, sino que es una herencia de la cual toda la humanidad participa. Es decir, el estado de pecado en el cual se halla cautiva la humanidad como consecuencia de la falta de Adán y Eva en el jardín del Edén fue transmitido a toda la humanidad, junto con la consecuencia de perder la santidad y la justicia que Adán y Eva poseían en un principio. Es decir, antes de comer el fruto prohibido. Por esta razón, en conformidad con dicha creencia, los niños nacen con un pecado original que necesita ser eliminado mediante el bautismo. ¿Qué argumenta la Iglesia de Dios ante esta interpretación de acuerdo con las Sagradas Escrituras? En primer lugar, debemos aclarar las palabras del rey David en el Salmo 51, versículo 5. Lectura bíblica. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma, y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Lección 4 del 3 de mayo de 2025. Los niños al nacer no tienen pecado. Objetivo. Explicar que los niños no tienen pecado al nacer, por lo que la creencia del pecado original no es parte de la creencia de la Iglesia de Dios. Versículo para memorizar. Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 14.